¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora vayan a ver ustedes este video. Los saludo. Otra vez estamos aquí en este canal, interesados en continuar con este tema de las terapias alternativas y complementarias. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí en casa a mi amigo Luis Miguel Ávila, mejor conocido como Logan. Hola. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, David, por la invitación. Muchas gracias, saludos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ok, gracias. Bueno, Logan se dedica a varias cosas en el área de las terapias complementarias y alternativas, pero antes me gustaría empezar señalando y subrayando algo. Aquí hablamos en otras conferencias de la diferencia entre un médico y un sanador, un curandero, que todavía entre sanador y curandero podríamos cortar fino también y diferenciar qué es cada uno. El punto es que el médico es un profesional de la salud que sigue procedimientos científicos, clínicos, muy bien especificados, protocolos muy bien delimitados, y a través de eso se sana. Es un método reproducible, ¿verdad? Basado en un modelo mecanicista del ser humano, etc. El sanador aborda también el tema de la salud humana, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva del espíritu, la energía, y se sirve mucho de herramientas tradicionales. Por eso quisiera yo empezar preguntándote, antes que otra cosa, tu profesión. ¿Qué estudiaste en la universidad? Bien, pues tengo 55 años y estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana una carrera que se llama Ingeniería Electrónica, que no terminé, pero que de alguna manera me sirvió como base para lo que es mi función de labor en Telmex, en el área de ingeniería de proyectos. Perfecto. Entonces, viene del área de ingeniería. Pero, ¿a qué te dedicas en el tema en tu otra vida? Interesante, fíjate que tocaste un tema bastante bueno con respecto a lo que es parte de la función que uno va encontrando como se va desarrollando en la vida. Efectivamente, la parte de la ingeniería quizás dista mucho de la circunstancia menos científica que tiene que ver con la medicina holística o naturista. Y yo desde hace algún tiempo, más de 25 años, he tenido la posibilidad de trabajar con temazcales, de trabajar con plantas de poder, algunas muy tradicionales de aquí en México, el jícuri, el peyote, ayahuasca, que no es necesariamente de aquí, pero que también se trabaja, niños santos, con sus distintas variedades. Perdón, niños santos son para nuestro público. Niños santos, es que bueno que haces la pausa, se le conoce niños santos a los hongos psilocibes o psilocibos, que necesariamente vienen de una zona que es la zona mazateca, aunque en el Estado de México también hay una parte, ahorita es una muy buena temporada para consumirlos. Es esencialmente ese tipo de medicina, yo le llamo medicina, es condicionada por la imagen de María Sabina, ¿no? Okay. Entonces es parte de lo que también se trabaja dentro de este rubro y creo que mencionaste algo bastante interesante, la diferencia entre el médico y un sanador o un curandero es que generalmente el médico ve enfermedades. Exacto. Y el curandero o el sanador ve alma, ve el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Y eso es parte de lo que da también el uso de trabajar con plantas medicinales. Muy bien. Ok, como se dan cuenta, pudiéramos abordar como muchos tópicos de esto que tú haces, el baño de temazcal, el trabajo con plantas sagradas, con plantas maestras, pero a mí me gustaría sonsacarte en esta conversación porque voy a pedirte que nos acompañes en alguna otra entrevista, pero quisiera que en este en particular nos hablaras un poquito de por qué las plantas maestras pueden curar. Y antes de hablar de lleno en este tema, yo te quisiera hacer una pregunta que seguramente la gente se hace. Tenemos temor cultural a las drogas. Por un lado, no ha habido tanto uso de drogas como en nuestra época. Para todos los estratos sociales hay. ¿Sí? Para el indigente está el tiner, están los pegamentos estos, está la piedrita que es fatal, es tremenda. Luego en un nivel medio está la marihuana y luego hay drogas finas, ¿no?
que están ya muy popularizadas, la cocaína, por ejemplo. Y la gente sabe de la adicción y tiene miedo a eso. Y entonces cuando oyen de hongos, cuando oyen de peyote, cuando oyen de ayahuasca, la gente en automático asocia con drogas y piensan que una ceremonia de este tipo es irse a drogar. Yo te quiero decir, tú diriges de hecho ceremonias, conduces ceremonias de este tipo. Yo te pregunto, ¿es eso? ¿Es lo mismo una droga que una planta maestra? Hay una gran diferencia, David. Efectivamente, la droga está caracterizada dentro de su definición como toda sustancia que altera la forma de pensamiento y de sentimiento y de sensaciones. Pero yo creo que está muy generalizada. Yo creo que un ejemplo que podría aterrizar mucho es una experiencia que vivió María Sabina con el doctor Wasson. El doctor Wasson llegó a Huautla tratando de investigar toda esta circunstancia de los hongos o niños santos y se llevó una muestra de hongos. Se fue a su país y entonces empezó a sintetizar la psilocina y la psilocibina. Y después de un tiempo regresó con María Sabina y le dijo, mira María, le dice María, ¿y esto qué es? Le entregó unas pastillas. Y le dije, pues esos son tus niños santos. No, estos no son mis niños santos, pues tómatelo. Dicen que a partir de ahí María Sabina empezó a morir de tristeza, porque cuando le entregó las pastillas y ella se las tomó, dice, sí, efectivamente, yo siento como si hubiera tomado o comido a mis niños santos, pero ya no tienen alma, ¿sí? Entonces creo que esa es la gran diferencia entre una droga de factor común sintéticas a lo que le podrían llamar droga alucinógena, ¿no? Claro. En este caso, cuando algo se le quita el alma, ya no tiene una capacidad de entrar dentro del espíritu del alma del ser humano. Si tú, como bien hemos experimentado en algunas ocasiones, experimentamos una ceremonia de Hikuri y puedes darte cuenta que puedes percibir hasta incluso la energía de las demás personas y no es lo mismo que tú hayas tomado, no sé si en alguna ocasión se haya presentado la oportunidad de tomar un exceso de que estás pintando y el thinner te embota y te hace una capacidad de a lo mejor de percibir colores, no es lo mismo, es una circunstancia muy muy distinta que no tiene, lo vuelvo a decir, no tiene alma. Así es. Entonces para mí esa sería la gran diferencia. Muy bien, yo quiero ahorita decirte lo que una vez leí y no recuerdo de quién, que decía que la diferencia entre una droga sintética y una planta maestra es que la droga es una prisión para el alma. De acuerdo. Para la conciencia. Te encarcela, te atrapa, te encierra. Un ejemplo. Y en cambio la planta maestra libera tu conciencia, expande tu conciencia. Y dijiste algo muy hermoso que quiero subrayar. La planta maestra tiene un alma, tiene un espíritu. Y nosotros somos espíritus, de manera que podemos entrar en comunión, ¿sí? En cambio, una sustancia que solamente altera la química cerebral, pues no hay ninguna conducción, no hay ningún hilo conductor, no hay ninguna afinidad a un nivel de espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Fíjate que tocaste un tema importante, el abrir la conciencia. Una planta maestra necesariamente te provoca esa apertura de conciencia. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas en algún lugar en donde, supongamos, un escenario en el que estás buscando información y te dice, pues métete a ese cuarto oscuro y te dan una lámpara. Pues cuando estás investigando acerca de la conciencia, te das cuenta que te metes a ese lugar y empiezas a lugar y a donde la luz de la lámpara llega, eso es tú lo que alcanzas a percibir. Cuando hay una posibilidad de consumir un enteógeno o una planta maestra, no necesitas la lámpara. Se amplía un poco más ese espacio de luz y puedes buscar un poquito más de información de lo que harías puntualmente con una lámpara. Eso es lo que trabaja la planta maestra y la conciencia. Te quiero aquí hacer otra anotación. Esto lo leí yo hace algunos años cuando estaba yo por trabajar con la ayahuasca, con la abuelita. Todas las plantas maestras tienen nombres cariñosos. Y por eso él habla de los niños santos, hongos, el hikuri, que es el nombre del abuelo, el peyote, en fin. El asunto es que yo iba a trabajar con la abuelita, la ayahuasca,
Y entonces yo quería saber qué onda con la ayahuasca. Si esto me va a hacer mal. Fue mi primera planta maestra. Y entonces tenía yo dos amigas que ellas de más jóvenes habían ya probado marihuana y otras cosas. Y les dije, oigan, hay una ceremonia de esto, ¿les interesa ir? Y fueron. Y me describieron una experiencia transformadora, su sensibilidad y demás. Dije, yo tengo que ir, pero tengo que ver antes. Y en lo que leí encontré algo muy interesante. Y decía el autor de esa nota que el trabajar con una planta maestra equivalía a meses de trabajo en terapia. Es cierto. Entonces, por eso me animé, porque estas amigas, estas chicas, cuando regresaron de su experiencia, me dijeron, entendí la relación con mis padres, entendí esto, comprendí esto acerca de mí. Es un gran regalo. Entonces, por eso decíamos, la planta maestra expande conciencia. En cambio, una droga limita tu conciencia. Acabas más embrutecido que antes. Tienes un momento quizá de éxtasis, un escapismo, una puerta falsa, pero no hay luminosidad en esa experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Fíjate que quiero hacer un comentario al respecto de lo que tú dices de lo que estamos hablando con respecto a la situación de la percepción. Puedo contarte el caso de una persona que perdió a su pareja y que cayó en una depresión muy fuerte. Y llevamos a cabo una ceremonia con los hongos, con los niños santos, y tuvo un levantón muy bueno, porque además está comprobado que la sustancia de la psilocina y la psilocibina, además de generar una mayor conexión entre neuronas, levanta a la gente de la depresión y la saca de la depresión. Entonces, una sesión que se pudo haber aventado como de 2 horas o 3 meses o un año de terapia le ayudó en una noche. Así es. Estamos hablando acerca de la situación de el beneficio que implica el consumir una medicina enteogénica y que puede reducir el tiempo de terapia, de la terapia tradicional con psiquiatra, con psicólogo. Bueno, además hay una contraposición. El psiquiatra generalmente te va a recetar medicamentos que te van a producir un cambio y una modificación de química cerebral que necesariamente, a veces es evidente que ya es necesario que se tiene que ocupar. O sea, esto no está peleado, pero que muchas veces con un consumo enteogénico o una ceremonia bien llevada, por ahí traigo un apunte que quiero después decírtelo y compartirlo. Una ceremonia bien llevada te puede ayudar a rescatar mucho tiempo de no perder tiempo, está mal dicho que lo menciona de esa forma, sino encontrar una forma, un método distinto que puede ser incluso más veloz y más rápido y más eficiente. Así es. Sí, yo había leído, y de hecho hay papers, hay investigadores que han estudiado el efecto de estos hongos para sanar estados depresivos. Así es. Y efectivamente también se encontró que estas sustancias activas de los hongos lo que hacen es mejorar la conexión sináptica, de manera que tenemos un mejor funcionamiento a nivel de la fisiología del cerebro. Entonces, esto no es ninguna alucinación. Bueno, creo que con esto ya la gente puede darse una idea de que no hay que tener miedo a las plantas maestras. Pero ¿por qué se les llaman plantas maestras? ¿Que hay un maestro atrás de cada planta o algo así? ¿Tú qué sabes acerca de esto? Sí, David, fíjate que hace rato mencionabas a la abuelita ayahuasca, ¿no? Y al abuelo jicuri. Todos tienen una energía elemental, todos tienen una energía espiritual. El caso del jicuri es una energía masculina, es una planta de poder con energía masculina y por eso se le llama el abuelo. El caso de la ayahuasca es una energía femenina, es una energía de abuela, es una energía amorosa, pero muy puntual, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta va enfocada a esa parte de la naturaleza que tiene cada planta maestra. Claro. Ejemplo, hablemos de los niños. Los niños, ¿sabes qué van a hacer los niños? Pues los niños van a ser una persona natural, va a ser espontánea, amorosa. Pero que también si no tienes la capacidad suficiente para entrar dentro del proceso del consumo enteogénico con niños santos, vas a tener graves problemas para encontrarte con tu persona interior, que principalmente es un niño que está dañado interiormente, ¿no? Así es. Sí, este tema de las plantas maestras es muy interesante porque efectivamente es como si tú te dejaras llevar por una energía arquetípica
padre, madre, abuelo, abuela, o el espíritu lúdico de los niños, el espíritu juguetón, y que te va a sanar algo que por nuestra naturaleza compleja de nuestro inconsciente resuena y está dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay estas figuras arquetipales. De manera que un abuelo o una abuela vienen a aconsejarte con sabiduría. Cuando uno está en ese estado alterado de conciencia, que no es drogado, ¿sí? Tiene uno una percepción afinada y en cierto punto es posible escuchar y tener hasta un diálogo con el espíritu que está detrás de cada planta, ¿cierto? Muy cierto, es interesantísimo. El consumo de un enteógeno tarda un tiempo para hacer efecto, pero generalmente no pasa más de una hora cuando ya empiezas a tener el efecto. Y por eso es importante estar en un estado, además con la intención de un estado meditativo, para que tú puedas tener esa conexión con esa voz, que además de que parece una voz interna, está muy enfocada directamente a la parte del consejo que te va a dar un abuelo, una abuela, Claro, ¿no? así es. Entonces sí, definitivamente es algo interesante para experimentar. Yo les quiero comentar algunas experiencias con la planta maestra. Son varias. Después de cierta... hay un umbral. Primero trabaja uno muy hacia adentro y uno sana. La primera etapa, esto no es una situación de anécdota, de ir para probar y ya lo hice, como es saltar en un paracaídas, y ya lo hice y ya no tengo que volverlo a repetir. Tenemos que acercarnos a una planta maestra como uno se acerca a la terapia, pensando en un programa a mediano o largo plazo, porque va uno a ir pasando por diferentes etapas. Y en la primera etapa, pues primero hay una gran toma de conciencia. Y como se dice en nuestro lenguaje coloquial en México, a uno le caen 20. En inglés hay una palabra maravillosa que no tiene traducción exacta en español. En inglés es insight. En español lo más cercano sería epifanía. ¡Wow! ¡Eureka! Entendí, ya vi, ya comprendí. Esto es lo que le da a uno esa planta, que de otra manera, para lograr esas epifanías, estos 20 que nos caen, sería necesario meses de terapia. Fíjate, ahorita me vino a la mente una experiencia que creo que ya te platiqué con la abuelita ayahuasca antes de la muerte de mi mamá. Yo me fui a un taller, un retiro, y llevábamos la segunda sesión. Y entonces dentro de la sesión, como dices, primero la introspección, dejas que trabaje la planta, te caen muchos 20. Y en una de esas se me presenta mi mamá, ya más o menos a la mitad de la ceremonia. Se me presenta mi mamá y me dice, oye, ¿te espero o me voy? Entonces de inmediato tu mente racional dice, a ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿Qué me quiere decir con esto? Y le dije, no, espérame, ¿no? O sea, aguántame tantito. Y dejé pasar otro ratito. Entonces la abuelita me empezó a decir, oye, ¿por qué eres tan egoísta? ¿Qué tal si tu mamá se quiere ir? ¿Por qué tiene que esperarte, no? Entonces yo conscientemente dije, tienes toda la razón. Se me dio la oportunidad de volver a conectar con mi mamá y le dije, mamá, si tú deseas ya irte y te quieres ir, que Dios te acompañe. Terminó la ceremonia, comenté mi experiencia con varios compañeros y al otro día recibí una llamada donde mi mamá había muerto. ¿Sí? Sí me llena de emoción porque fue muy interesante poder tener ese contacto y esa capacidad y posibilidad de que a partir de que sabes que un consumo enteogénico te está llevando por un buen camino, también puedes tener la posibilidad de quitarte de esas circunstancias egoístas. Eso es lo que hace también mucho el trabajo con plantas maestras. Se habla del trabajo con el ego. Y bueno, este es un ejemplo claro. O sea, no, pues ¿cómo te vas a decir? Pues, espérame, ¿no? Claro. Y la abuela llega a decirte de una manera distinta, deja tu ego a un lado, tu importancia personal, que mucho maneja Castaneda en sus libros. Y sé un poco más suelto con eso, deja en libertad a la gente. No te metas con voluntades que muchas veces no te corresponden. Y sí quería comentarlo porque es algo que inclusive está respaldado por habérselo comentado a mucha gente, no es algo que yo me haya inventado. Fue algo muy interesante. Sí, entonces, gracias, Logan. Esto es lo que sucede.
empieza un diálogo con el espíritu que está detrás de la planta. Eso no se puede meter en una pastilla. Y por eso es muy importante acercarse a una planta maestra con respeto y preferentemente con un guía. Acompañado. Tiene que haber un maestro, ¿sí? Que puede ser el chamán, ¿sí? En la tradición huichol es el maracame. En la tradición amazónica se le llama... En la tradición amazónica. Amazónica son taítas. Son los taítas, es el que te va a guiar con la ayahuasca. En Oaxaca, pues no hay un nombre específico. No, es la tierra mazateca, se les dicen chamanes también. Chamanes también, uno va y uno se encuentra con cosas muy curiosas. Sí. A mí me gusta mucho Oaxaca, voy frecuentemente, voy solo. Yo comulgo solo con los niñitos. Una ocasión, yo iba a una fonda que estaba abajo de una cabañita que yo rentaba en San José del Pacífico, y me encantaba la comida que preparaba la señora de ahí, y platicábamos muy rico. Una señora como de mediana edad, entre 45 y 50 años, pero me di cuenta que tenía una perspicacia muy especial. Ella desde allí tenía el control como del pueblo. Por ejemplo, le dije, quiero ir a comprar pan, pero no abierto, y se asomó y me dijo, no, todavía no está la chimenea del señor que fabrica el pan. Y le preguntaba por algo y se asomaba y leía las señales del pueblo y te decía cómo era el estatus del pueblo. Yo dije, esta señora tiene una capacidad de observación increíble. O sea, cocinera sí, pero es algo más que cocinera. Para mi sorpresa, en un día, estando yo almorzando, llega un muchacho y la señora le presenta un paquete con niños, pero de un tamaño extra, nunca los he visto de ese tamaño. Y entonces se los entregó y le dijo, ya sabes lo que debes hacer, le dio instrucciones, ¿no? Y entonces le dije, ¿por qué nunca me había dicho que usted podía darme hongos? Y me dijo, porque nunca me lo habías preguntado. Y entonces me empezó a dar consejos. Era una guía, era una chamana. Y eso es lo hermoso de nuestra tierra, que el chamán es un hombre o una mujer muy sencillo, sí, pero no se van a notar. Son acechadores en el lenguaje de Carlos Castaneda, están ocultos, a diferencia de lo que sucede con los neochamanes, este neochamanismo urbano, en donde el chamán trata por todo medio de llamar la atención y decir, hablando de la importancia personal, de la autoimportancia personal, yo soy un chamán, ¿sí? En cambio, estos hombres en Oaxaca o estas mujeres tan sencillas son maestros y no lo andan no se promocionan, no tienen un anuncio en su casa, no. Así es. Es algo bonito porque precisamente eso es lo que hace que una ceremonia te pueda dar lo que necesita, ¿no? Claro. Además, importante, David, y tú y yo lo sabemos, una planta maestra no te va a llamar si no estás listo sí. para consumir. Sí, te voy a contar una anécdota, perdóname aquí. Una vez íbamos a ir, es que somos amigos, íbamos a ir Isaí, un amigo Eduardo, y habíamos invitado a 2 amigas a ir al Estado de México, a tener en una cañada una experiencia con niños, con hongos. Y estas chicas las esperamos donde nos habíamos quedado de 1 hora y no llegaron. En cambio, yendo hacia Toluca, nos habla un amigo y nos dice, oigan, ¿qué van a hacer hoy? Nunca me hablaba. Y le dije, es que vamos rumbo a la zona donde vives, porque vamos a participar de una ceremonia, un grupito de amigos. Yo iba a dirigir la ceremonia. Y entonces me dijo, ¿por qué no pasan por mí? Me interesa. Los veo abajo de tal puente. Ahí estaba, seguimos. Cuando llegué, antes de que hubiéramos tomado los hongos, se comunicó conmigo el espíritu y me dijo, tus amigas no estaban listas para venir. No tenía caso que las siguieras esperando porque yo no las llamé, pero el que estaba listo es fulanito y por eso le dije que te llamara. Este es el mundo de las plantas maestras, es un mundo mágico y uno tiene que acercarse con mucha humildad, con mucho respeto, y si uno lo hace de esa manera no hay ningún riesgo. Lo contrario también es cierto. Si uno trata con falta de respeto a la planta maestra,
la planta maestra puede castigar. No, incluso nosotros lo sabemos, hemos tenido experiencias en las que el abuelo o alguna otra planta maestra nos ha sacudido fuerte. Así es, ¿no? así es. Yo les quiero poner una sacudida muy moderada para que vean cómo es un espíritu ajeno a uno. Uno no lo está imaginando. Miren, una ocasión estábamos en una ceremonia con nuestro amigo de Xochimilco, Carlos. Yo traía un tema de culpa, yo he cometido muchos errores en la ceremonia de peyote. Estaba el fuego, yo seguía con ese tema. ¿Qué más tengo que hacer? Le preguntaba yo al fuego. Entonces escuché la voz que me dijo, pues brinca al fuego y quémate, purifícate, es lo único que te falta, ¿no? Con ese sentido de humor negro, ¿no? Con esa ironía, pues me di cuenta que estaba yo dramatizando, ¿no? Victimizándome, yo me quiero purificar, yo pecador. Entonces el abuelo me dijo, pues ya, bríncale y quémate, ¿no? Es lo único que te hace falta. Esto es muy importante, por eso son plantas maestras. Porque el maestro no es uno, está afuera. Y esa maestría va a despertar también nuestra maestría interior. Esto es hermoso, el trabajar con estas plantas. Sí, tomando un poco el tema que hablas acerca del momento justo y el momento idóneo, una persona que yo quiero mucho, me insistía mucho en consumir y conocer el bufo alvarius. Ya. Y me estuvo insistiendo, oye, que el bufo, oye, pues mira, hay otras hermanas, no, es que sabes que yo quiero sale. Pasaron fácilmente como año y medio. Y de repente en una ocasión me comunico con un amigo, oye, mira, aquí tengo bufo, pero pues para el miércoles. Entonces yo le hablo a esta persona y le digo, oye, ¿sabes qué? Hay posibilidades de hacer una ceremonia para tal día. Órale. Entonces fue exactamente en el momento justo que también tenía que tocarle, porque cuando vivió la experiencia conectó de una manera muy, muy maravillosa. Así fue para él una experiencia muy interesante en la que pudo sentir ahora sí el trabajo de un enteógeno. Yo ya me lo había llevado a una ceremonia del abuelito Hikuri, que no estuvo muy buena, y con esta pudo experimentar lo que se hace en cuanto a la conexión con un enteógeno y con una fuerza de una planta maestra, ¿no? En este caso no es una planta maestra, es una secreción del bufo alvarius que está en el norte, en Sonora, en el desierto, pero que también es un enteógeno, ¿no? Se considera también. Por supuesto. Muy bien. Pues, estimado Logan, me gustaría ir como aterrizando un poquito la plática de hoy, que fue una conversación entre amigos, como se están dando ustedes cuenta, de un tema que promete y da para más. Mucho. Sin embargo, el formato que estoy tratando de mantener en YouTube es un formato para que no se canse la gente, y entonces vamos a ir aterrizando. ¿Qué te gustaría decir para cerrar esta conferencia? Bien, que el consumo de plantas maestras y enteogénicas debería de desmitificarse. No es una circunstancia en la que te vas a generar una adicción, porque además ninguna de estas sustancias es en muy lo personal y en lo particular, y yo creo que contigo ha generado una necesidad de, oh, yo necesito ir con mi abuela. No hay esa necesidad ni esa desesperación que puede provocar cualquier otro enteógeno. Importante saber que si se va a llevar a cabo la experiencia, se haga con alguien que conoce, con alguien en donde haya confianza y en un entorno seguro. Porque, por ejemplo, la ceremonia de los hongos de los niños santos se acostumbra en la circunstancia mazateca, en la costumbre mazateca, hacerlo en un lugar cerrado y en la noche, por muchas circunstancias, además de que allá es tierra mágica y hay muchas entidades en la montaña que pueden pasar cosas importantes. Y decirle a la gente que escuche que no se sientan presionados por probar una u otra, que se concentren en sí mismos, que hagan meditación y que entonces su misma conciencia se permita abrirse para que puedan recibir los mensajes de luz. Y se va a dar, por consecuencia. Yo quisiera cerrar nada más con unos puntos que resumí aquí. Son 6 puntos que hablan precisamente de eso, si me permite. Sí, adelante. Dice, mitos y puntos a aclarar sobre consumir una planta o ritual enteógeno por sí solos. Ya. Como bien escucharon ahorita, David, a mi amigo, ya hay ocasiones, y yo también lo he hecho, consumir una planta maestra por sí mismo. Pero hacerlo sin tener un conocimiento o un camino ya recorrido no es conveniente. No es recomendable.
Por ejemplo, dice, tenemos que diferenciar entre un proceso de autoiniciación a un pasón con delirios narcisistas. Qué bonito, qué bonito. Porque dices, ay, ya me probé tal, y ahora Claro. sí, como decimos, ya soy chamán. Sí, Les ya, voy a dar la ceremonia. Ya el espíritu me habló. Sí, exacto, eligió. ¿no? Una cosa es ser autogestión ritual, espiritual, y otra, usuario de drogas. Es muy distinto, ¿no? Claro. Siempre se requiere contención en el proceso, ya sea que la recibas de otras personas o de ti mismo. ¿De acuerdo? Nunca eres solo tú, siempre alguien te apoya en el proceso, ya sea directa o indirectamente. Incluso si tomas la medicina solo, nunca estás solo. Si te habló la planta en tu viaje, pero esto no te conduce a ningún movimiento interno, tal vez sea parte de un delirio narcisista. Así es. Es lo que hablábamos, ¿no? Así es. Porque es hablar y establecer una apertura de algo que a lo mejor tenías cerrado y hacer trabajo. No nada más es cuestión de darte un paso, ¿no? Buscar un aprendizaje espiritual haciendo el consumo ritual solo requiere investigación, respeto, autoconocimiento y autocontención. De lo contrario, se corre el riesgo de fomentar el narcisismo en varias vertientes. La idea de que hacerlo solo te hace más fuerte. La falta de una visión externa que te permita salir de delirios. La idea de empoderamiento falsa. Y por último, la desestimación y falta de respeto a personas y culturas calificadas para lidiar con los efectos del ritual o de la planta. Para resumir, esto es muy sencillo. Yo llego, voy a poner un ejemplo, un escenario, en el que llego a mi casa al estacionamiento, muevo mi carro y veo una mancha de aceite. Digo yo, pues esta mancha de aceite necesita ser limpiada. Pues ocupo mi balde de agua y empiezo ya a limpiarla, la quito esa mancha. Y de repente después vuelvo a poner mi carro y vuelve a aparecer la mancha. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque cuando he tenido la experiencia de consumir plantas maestras, es más o menos así. Veo una mancha y la limpio, pero de repente vuelve a aparecer. Lo interesante con este tipo de trabajos es ver el origen de esa mancha. Porque cada vez que yo ponga mi carro, va a volver a salir. Entonces yo tengo que irme más profundamente. ¿Qué es lo que hago cuando consumo una planta? Empezar a ir a la parte profunda para saber si esa mancha realmente nada más aparece espontáneamente o tiene su origen en la fuga del cárter o del filtro del aceite del carro, para que entonces yo me ponga a trabajar en la parte fundamental del inicio de donde sale esa mancha. Del origen de esa parte. Porque como bien lo dice Carl Gustav Jung, la sombra es algo que se tiene que integrar, no tiene que ser rechazado. Claro. Y dentro de este tipo de rituales generalmente también se contacta con la sombra. Claro. Y es importante reconocerla. Y no verla solamente como una mancha, ver el origen de todo esto, irme muy profundamente y trabajar desde ahí. Claro. Muy bien, pues estimado amigo Logan, te agradezco infinitamente y puedo estar seguro que también nuestros amigos que nos están mirando muchas gracias. agradecen estos comentarios. Pues estimados amigos, por aquí los espero. Voy a dar las recomendaciones finales. Una es tu nombre y tu teléfono, por favor. Muy bien, mi nombre, Luis Miguel Ávila Cisnero. Mi teléfono es el 55 18 46 7708. Muy bien. ¿Alguna página? No, ¿Redes sociales? No. Yo también trato de trabajar mucho en esa parte del ego espiritual porque luego me gana y entonces es como, ay, voy a poner mi página. Entonces, no, la neta, todavía no me siento preparado para eso. Solamente estoy dentro del teléfono para cualquier Claro, si les interesa un temazcal o algún trabajo con alguna planta maestra, contáctenlo. Muy bien. Y por último, no olviden darle like a este video. Quien no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Gracias. Estamos en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.